Babilonia, una de las ciudades más majestuosas de la antigüedad, no solo era conocida por sus imponentes murallas y jardines colgantes. Su verdadera riqueza no estaba en sus monumentos, sino en las lecciones que sus habitantes habían aprendido para acumular y mantener el oro. En sus calles, llenas de mercaderes, agricultores y artesanos, circulaba un secreto que transformaba vidas: el conocimiento sobre cómo prosperar financieramente, incluso partiendo de la más absoluta pobreza. Déjame contarte una historia que comenzó entre esas murallas. Todo inició con un hombre llamado Arcad, quien pasó de ser un humilde escriba a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Pero no siempre fue así. Arcad, al igual que muchos otros, soñaba con una vida llena de comodidades. Sin embargo, día tras día, escribía documentos para otros, viendo cómo su esfuerzo llenaba los bolsillos de sus patrones mientras su propia bolsa permanecía vacía. Una tarde, mientras regresaba a casa después de una jornada agotadora, se detuvo a observar el bullicio del mercado. Allí estaban los mercaderes contando su oro, los prestamistas negociando préstamos y los artesanos vendiendo sus creaciones. Arcad sintió una profunda frustración. ¿Por qué ellos prosperan mientras yo apenas sobrevivo?, se preguntó. Ese momento fue el catalizador que encendió en él el deseo de cambiar su destino. La oportunidad llegó cuando conoció a Algamis, un prestamista adinerado y sabio que era conocido por su destreza para hacer crecer su riqueza. Algamis era alguien que no solo poseía oro, sino también el conocimiento para multiplicarlo. Arcad, con una mezcla de humildad y ambición, se ofreció a trabajar para él gratuitamente a cambio de aprender los secretos de su éxito. A lo largo de esta narración, te llevaré a través de la vida de Arcad, sus aprendizajes, y cómo esas lecciones transformaron no solo su vida, sino también las de quienes lo rodearon. Pero este es solo el comienzo, porque lo que Arcad aprendió de Algamis marcó el inicio de una serie de enseñanzas que resonarían a lo largo de los siglos. La mañana siguiente, Arcad se presentó temprano en la casa de Algamis, con su escritura lista y su determinación aún más fuerte. Había pasado toda la noche trabajando para entregar el mejor documento que el prestamista hubiera visto. Cuando Algamis revisó el trabajo, quedó impresionado por la dedicación de Arcad y, fiel a su palabra, accedió a compartir su sabiduría. Pero lo que dijo no era lo que Arcad esperaba. Joven, si deseas ser rico, primero debes aprender la regla más importante del oro: págate a ti mismo primero. Algamis explicó que, en lugar de gastar todo lo que ganaba, Arcad debía apartar al menos el 10% de sus ingresos antes de pagar cualquier otra cosa. Ese oro ahorrado no debía tocarse para nada más que para construir riqueza. Arcad lo escuchó con atención, pero no pudo evitar pensar: ¿es tan simple como eso? Algamis le aseguró que sí, pero que la simplicidad de la lección no significaba que fuera fácil de seguir. Sin embargo, Algamis no se detuvo ahí. Continuó: el oro, como un trabajador leal, debe ser puesto a trabajar para ti. No basta con ahorrar. El dinero guardado debe generar más dinero. Inviértelo sabiamente en proyectos que entiendas y que sean seguros. Para Arcad, estas palabras fueron como un destello de claridad. Todo lo que había aprendido hasta entonces sobre dinero era solo cómo gastarlo, pero nunca cómo usarlo para que creciera. A pesar de estas valiosas lecciones, Algamis le advirtió sobre un peligro común. El oro se escapa fácilmente de quienes lo invierten sin conocimiento o lo confían a personas inexpertas. Protégete de las oportunidades que prometen riquezas rápidas. La paciencia y el consejo de quienes saben son tus mayores aliados. Arcad tomó estas palabras como un desafío personal. Comenzó a apartar su 10%, resistiendo la tentación de gastarlo. Al principio, fue difícil, pero con el tiempo, comenzó a ver cómo su pequeña bolsa de monedas crecía. Sin embargo, no todo salió como esperaba en sus primeros intentos de inversión. Cometió errores, perdió parte de sus ahorros, y aprendió a valorar aún más la tercera lección de Algamis: buscar consejo de expertos.
Esta experiencia no solo lo marcó, sino que lo convirtió en un hombre decidido a dominar el arte de la riqueza. Las palabras de Algamis no eran simplemente consejos, eran un camino claro hacia la prosperidad. Pero este era apenas el inicio del viaje de Arcad. Lo que aprendería después no solo llenaría su bolsa, sino que también lo convertiría en un maestro de la riqueza, capaz de transformar las vidas de quienes lo rodeaban. ¿Quieres saber cómo Arcad perfeccionó estas lecciones y las compartió con otros? Entonces, vamos a descubrir los 7 remedios para una bolsa vacía, los pilares de la fortuna que transformaron a toda Babilonia. Con el tiempo, la determinación de Arcad y su éxito comenzaron a llamar la atención de otros en Babilonia. Muchos acudieron a él en busca de consejo, ansiosos por aprender cómo un hombre que había comenzado con tan poco se había convertido en el más rico de la ciudad. Para responder a estas preguntas, Arcad reunió a un grupo de ciudadanos y, en una sesión memorable, compartió lo que llamó los 7 remedios para una bolsa vacía. Estas lecciones, simples pero poderosas, se convirtieron en el fundamento del éxito financiero. Primer remedio: empieza a llenar tu bolsa. Arcad comenzó con la regla más sencilla pero crucial. De cada 10 monedas que ganes, guarda una para ti. Este fue el principio que Algamis le enseñó. La clave, explicó Arcad, no era cuánto ganabas, sino cuánto retenías. Incluso aquellos con ingresos modestos podían empezar a construir riqueza si apartaban ese 10% constantemente. La disciplina de ahorrar, dijo Arcad, es la base de toda fortuna. Segundo remedio: controla tus gastos. Muchos creen que sus ingresos nunca son suficientes, dijo Arcad. Pero el problema no es lo que ganas, sino cómo lo gastas. Arcad explicó que la mayoría de las personas confunden deseos con necesidades, gastando en cosas innecesarias. Aconsejó hacer un presupuesto para gastar solo en lo esencial y eliminar los gastos superfluos. Así, el oro ahorrado podría crecer sin interferencias. Tercer remedio: haz que tu oro trabaje para ti. Aquí Arcad enfatizó la importancia de la inversión. El oro que guardas inactivo es un oro que no produce más oro. Compartió su experiencia de cómo había puesto su dinero a trabajar en negocios seguros que generaban ingresos regulares. Las inversiones prudentes, dijo, eran la clave para hacer que una bolsa llena permaneciera llena. Cuarto remedio: protege tus tesoros contra pérdidas. Confía solo en quienes tienen experiencia en manejar el oro, advirtió Arcad. Contó cómo, al principio de su vida, había perdido dinero confiando en consejos de personas inexpertas. Aprender a proteger su dinero fue una lección costosa pero invaluable. Quinto remedio: haz de tu hogar una inversión. Arcad habló de la importancia de adquirir una vivienda propia. Tener un hogar no solo proporcionaba estabilidad, sino que también reducía los gastos a largo plazo. Esto liberaba más recursos para el ahorro y la inversión. Sexto remedio: asegura un ingreso para el futuro. La vida es incierta, dijo Arcad, y debemos prepararnos para los días en que ya no podamos trabajar. Aconsejó invertir en bienes que proporcionaran ingresos constantes en el futuro, como tierras, propiedades o negocios sólidos. Séptimo remedio: invierte en ti mismo. El último remedio fue quizás el más poderoso. Arcad animó a todos a mejorar sus habilidades y conocimientos. Cuanto más sepas y más valgas, más dinero podrás ganar. Tú eres tu mayor activo. Al terminar de compartir estos remedios, Arcad miró a la multitud y les dijo: cada uno de ustedes tiene poder de llenar su bolsa y asegurar su futuro, pero deben actuar con disciplina y determinación. No hay atajos. Los ciudadanos se marcharon con un renovado sentido de esperanza, y muchos comenzaron a aplicar los remedios inmediatamente, transformando no solo sus vidas, sino también la economía de Babilonia. Pero Arcad no se detuvo allí. Sabía que para proteger el oro, no solo bastaban estas reglas. Era necesario entender cómo evitar los errores más comunes. Y así nació su siguiente enseñanza, los 5 mandamientos del oro.
¿Listo para aprender cómo preservar y hacer crecer tus riquezas? Vamos a descubrir estas reglas fundamentales. Arcad sabía que enseñar a las personas cómo ganar dinero era solo el comienzo. Lo más difícil no era llenar una bolsa, sino mantenerla llena. Por eso, en una nueva reunión con los ciudadanos de Babilonia, compartió lo que llamó los 5 mandamientos del oro, reglas fundamentales para preservar y hacer crecer la riqueza. Se dirigió a la multitud con calma, pero con un tono que transmitía la importancia de lo que iba a compartir. El oro es un siervo fiel para aquellos que lo comprenden, pero también puede ser un amo cruel para quienes lo tratan con descuido. Estos mandamientos te mostrarán cómo protegerlo de los errores que podrían vaciar tu bolsa en un instante. Primer mandamiento. El oro viene fácilmente a aquellos que apartan al menos una décima parte de sus ingresos para ahorrarlo. Arcad comenzó con el principio más básico: ahorrar consistentemente. Recordó a los ciudadanos que el oro no aparece por arte de magia, sino como resultado del esfuerzo y la disciplina. Aquel que no ahorra no puede construir riqueza, pero aquel que ahorra verá cómo su bolsa se llena cada vez más. Segundo mandamiento. El oro trabaja diligentemente y con alegría para quienes lo invierten sabiamente. Tu oro debe trabajar para ti, igual que tú trabajas para ganarlo, dijo Arcad. Explicó que los ahorros no deben permanecer inactivos, sino ser invertidos en proyectos seguros que generen ingresos constantes. Contó cómo había hecho crecer su fortuna reinvirtiendo las ganancias de sus primeras inversiones. Tercer mandamiento. El oro permanece bajo la protección de quienes lo invierten en proyectos seguros. Aquí Arcad enfatizó la prudencia. No todos los negocios son buenos, y no todos los consejos son sabios. Antes de invertir, consulta con quienes tienen experiencia. La paciencia y la precaución te salvarán de grandes pérdidas. Cuarto mandamiento. El oro se escapa de quienes lo invierten en proyectos que no entienden. Es fácil dejarse llevar por la promesa de grandes riquezas, pero la ignorancia es el mayor enemigo de tu oro, advirtió Arcad. Relató una anécdota de su juventud, cuando confió sus ahorros a un comerciante de piedras preciosas que no tenía experiencia. Perdió todo su dinero, pero ganó una valiosa lección: solo invierte en lo que comprendes. Quinto mandamiento. El oro huye de quienes buscan ganancias imposibles o confían en consejos de personas inexpertas. El último mandamiento de Arcad era un recordatorio de evitar las tentaciones del dinero fácil. Las promesas de grandes riquezas en poco tiempo son trampas. Aquellos que buscan atajos para hacerse ricos terminan perdiendo más de lo que ganan. Cuando terminó de hablar, Arcad miró a su audiencia con una sonrisa tranquila. Estos mandamientos no son complicados, dijo, pero requieren disciplina y sabiduría. Si los sigues, tu oro estará seguro y crecerá. La multitud escuchaba con atención. Las palabras de Arcad no solo resonaban como lecciones financieras, sino como principios de vida. Uno de los oyentes, un joven mercader llamado Dabasir, se sintió particularmente inspirado. Había acumulado grandes deudas y estaba al borde de la desesperación. Las palabras de Arcad le dieron esperanza y dirección, marcando el comienzo de una transformación personal. Así que déjame contarte la historia de Dabasir, un hombre que aprendió a superar sus errores y aplicó estas lecciones para salir de la miseria. Porque lo que Arcad enseñó no era solo teoría. Era un camino real hacia la libertad financiera. ¿Estás listo para conocer cómo estas enseñanzas transformaron vidas? Sigamos adelante. Entre los oyentes de Arcad se encontraban 3 hombres cuyas vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Bansir, un humilde constructor de carros; Kobi, un músico que luchaba por sobrevivir; y Dabasir, un comerciante que había caído en la desgracia de las deudas. Cada uno de ellos tenía problemas financieros distintos, pero compartían una cosa en común: la frustración de no saber cómo salir adelante. La historia de Bansir y Kobi, rompiendo el ciclo de la pobreza. Bansir pasaba sus días construyendo los mejores carros de Babilonia, pero su bolsa siempre estaba vacía. Trabajo duro, pero nunca avanzo,
solía lamentarse. Un día, mientras observaba a los ricos pasar por el mercado, decidió visitar a su viejo amigo Kobi. Este último no estaba mejor. Tocaba su lira en las plazas, ganando apenas lo suficiente para comer. ¿Por qué, Kobi, siendo hombres capaces, seguimos siendo pobres?, preguntó Bansir. Ambos reflexionaron sobre su situación y concluyeron que necesitaban ayuda. Recordaron a Arkad, ahora famoso por su riqueza, y decidieron pedirle consejo. Cuando se presentaron ante él, Arkad los recibió con una sonrisa y les dijo: «Ustedes pueden construir riqueza como yo lo hice, pero deben comenzar por aplicar las lecciones que aprendí. Empiecen por pagarse a ustedes mismos primero. Si no apartan una parte de sus ingresos para ustedes, nunca tendrán nada». Bansir y Kobi siguieron las enseñanzas de Arkad. Aunque al principio les resultó difícil ahorrar, pronto comenzaron a ver cómo pequeñas cantidades de oro se acumulaban en sus bolsas. Aprendieron a invertir en negocios seguros, evitar gastos innecesarios y buscar siempre el consejo de los expertos. En pocos años, ambos dejaron atrás la pobreza. Dabasir, por otro lado, enfrentaba un problema más complejo. Había acumulado tantas deudas que los prestamistas lo perseguían día y noche. Un día, al borde de la desesperación, recordó las palabras de Arkad: «La disciplina y la determinación pueden superar cualquier adversidad». Inspirado, Dabasir decidió cambiar su vida. Reunió a sus acreedores y les propuso un plan. Devolvería todo lo que debía, pero en plazos que pudiera cumplir. Aceptaron, pues vieron su sinceridad. Dabasir comenzó a apartar el 10% de sus ingresos, primero para sí mismo y luego para pagar sus deudas. Aunque el proceso fue lento y requería sacrificio, su perseverancia lo llevó a saldar todas sus cuentas. Dabasir no solo pagó sus deudas, sino que también aprendió a administrar su dinero sabiamente. Al final, se convirtió en un próspero comerciante que compartía su historia para inspirar a otros. Las historias de Bansir, Kobi y Dabasir muestran que la riqueza no depende de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que tienes. Cada uno de ellos enfrentó desafíos distintos, pero al aplicar las enseñanzas de Arkad, lograron transformar sus vidas. Al terminar estas historias, Arkad les dijo: «Las mismas puertas de la riqueza están abiertas para todos, pero solo aquellos con el coraje y la disciplina de cruzarlas podrán disfrutar de lo que hay al otro lado». Estas historias no solo resonaron en Babilonia, sino que también pasaron de generación en generación. Ahora que conoce sus transformaciones, es hora de reflexionar sobre el legado de estas enseñanzas y cómo pueden aplicarse en nuestras vidas modernas. Continuemos para explorar cómo estas lecciones han trascendido el tiempo. Con el paso del tiempo, las enseñanzas de Arkad se convirtieron en pilares fundamentales para la prosperidad de Babilonia. Sus consejos no solo ayudaron a individuos como Bansir, Kobi y Dabasir, sino que también transformaron a toda la ciudad, convirtiéndola en una de las civilizaciones más ricas y estables de la antigüedad. Pero lo más sorprendente es cómo esta sabiduría ha trascendido los siglos, manteniéndose vigente incluso en la actualidad. Gracias a las enseñanzas de Arkad, Babilonia experimentó un cambio cultural. La riqueza dejó de ser vista como un privilegio reservado para unos pocos y se convirtió en un objetivo alcanzable para cualquiera dispuesto a aprender y aplicar las reglas de la riqueza. Los ciudadanos comenzaron a ahorrar, a invertir sabiamente y a evitar las deudas innecesarias. El cambio no fue inmediato, pero poco a poco, las calles de Babilonia se llenaron de comerciantes prósperos, artesanos exitosos y familias que vivían con comodidad. La ciudad prosperó no solo económicamente, sino también en espíritu, convirtiéndose en un ejemplo de lo que una comunidad puede lograr cuando adopta principios sólidos de disciplina y responsabilidad financiera. Aunque han pasado miles de años, las lecciones del hombre más rico de Babilonia siguen siendo tan valiosas como en los tiempos de Arkad. En un mundo donde muchas personas luchan con deudas, gastos excesivos y falta de planificación financiera, los principios babilónicos ofrecen una guía atemporal. Hoy en día,
El legado de Arcad se traduce en conceptos como ahorro constante, la base de cualquier estrategia financiera; inversión inteligente, hacer que el dinero trabaje para ti a través de activos generadores de ingresos; educación financiera, comprender el dinero y cómo manejarlo para evitar errores costosos. Estos principios han sido adaptados por asesores financieros, empresarios y personas de todo el mundo. Los libros modernos, las conferencias y los cursos de finanzas personales beben directamente de esta antigua sabiduría. Arcad solía decir: el conocimiento no vale nada si no se pone en práctica. Su mayor legado no son solo las palabras que compartió, sino el impacto que tuvieron en las vidas de quienes las aplicaron. Tú, al igual que los ciudadanos de Babilonia, tienes el poder de transformar tu situación financiera. Pero, como ellos, debes dar el primer paso: empezar a llenar tu bolsa, controlar tus gastos y construir un futuro sólido. Así como Babilonia se construyó ladrillo a ladrillo, la riqueza se construye moneda a moneda. La historia de Arcad nos recuerda que no importa cuán humilde sea nuestro inicio, siempre es posible alcanzar la prosperidad si seguimos principios sólidos y mantenemos la disciplina. El legado de la sabiduría babilónica vive en cada persona que decide tomar el control de su futuro financiero. Ahora que conoces estas lecciones, la pregunta es: ¿estás listo para aplicarlas? La riqueza no es un destino reservado para unos pocos, sino un viaje que comienza con la decisión de actuar. Hoy, al igual que en Babilonia, el oro espera a quienes lo buscan con paciencia y determinación. ¿Serás tú uno de ellos? Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte el video. Nos vemos en la siguiente historia.